ayer le dio clase. Sí, te escucho. Ayer le dio clase Roberto a las dos comisiones. Sí, estaba previsto. Sí, bien, bien. Bueno, ¿hasta cuándo tenés clase, Alejandro? ¿Para cuándo tenés previsto el parcial? Creo que era los primeros días de mayo, no sé si El 4. el 4, ¿no? 4. Perfecto. Bueno, listo entonces. Bueno, déjamelo ahí, nosotros esperamos, veo que sigue ingresando gente, esperamos 2 minutos más y comenzamos, para no Dale. estirarlo. Cualquier inconveniente me mandas un WhatsApp. Bueno, gracias. Un abrazo. Esperamos, son 17:07, hasta ahí 10. Y comenzamos. ¿Eh? Bueno, vamos a comenzar. Ya alguno más ingresó, así que me imagino que estarán todos los que tenían que estar hoy. Vamos a ver si podemos terminar o por lo menos adelantar todas estas circunstancias agravantes vinculadas al homicidio, ¿no? Que era la continuidad de la última clase. Les adelanto que el lunes también vamos a adelantar un poco más, no sé si va a estar personalmente o algún ayudante, el lunes a las 17 horas, pero en todo caso la clase va a quedar grabada, así que ustedes pueden verla con posterioridad. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. Habíamos visto el medio idóneo, ¿no es cierto?, para crear un peligro común. Ahora me estoy acordando un poco más, habíamos dejado pendiente algunas cosas para cuando tratemos estos delitos que están previstos en el título 7, pero más o menos nos habíamos orientado para señalar que la importancia de este delito radica, la importancia en cuanto a su interpretación, radica fundamentalmente en la finalidad del sujeto activo. Acá la norma atrapa a aquella persona que desea matar a otra. Hay un propósito homicida que nos va a generar desde el punto de vista subjetivo este dolo directo que caracteriza a la figura y por lo tanto, para lograr su objetivo, utiliza un medio
que es idóneo para crear un peligro común. Esto es algo que está vinculado con aquellas conductas que aparecen en el título 7 del Código Penal. Fundamentalmente basadas en la figura del incendio, del estrago, ¿eh? Es decir, utiliza un medio como es el fuego para lograr su objetivo, que es matar a otra persona. Acá este mayor contenido de injusto al poner en riesgo al resto de la colectividad, ya sea de personas o de bienes, hace que justifique la aplicación de una pena mayor y sea considerado como una especie de homicidio calificado por el medio. Esto es, el medio empleado no es un medio que se dirija directamente a una persona, sino que además es idóneo para crear un peligro común. Algunos autores dicen que basta que ese medio sea idóneo para generar el peligro común, aun cuando no se haya creado ese peligro. Otros, creo que en una posición más cercana a nuestra idea, es que ese peligro debe haber sido efectivamente corrido. No basta con la idoneidad del medio, sino que es necesaria la generación de un peligro común, que es lo que da fundamento a esta figura. Homicidio por un lado y la creación de un peligro común. Había supuestos en los cuales no quedaba del todo definido cuál había sido el objetivo, o si ese objetivo secundariamente estaba abarcada por la subjetividad del autor, es decir, si respecto de otras circunstancias podíamos hablar de culpa en ese resultado, muerte o eventualmente un dolo eventual. Y les decía que para tratar esto era mejor esperar un poquito más cuando veamos aquellos delitos y volver sobre este tema. Por ahora decir que eso queda descartado de esta figura. Acá hay dolo directo, ¿eh? El sujeto lo que quiere es matar y para ello emplea un medio idóneo para crear un peligro común. Efectivamente corrido por el resto de la comunidad o la colectividad para algunos, mientras que para otros, caso de Fontán Balestra, no es necesario. Para él, en la medida que el medio sea idóneo, aun cuando no haya generado el peligro, el delito queda perfeccionado igual. Es decir, que corre un poco la consumación a la utilización del medio y no tanto a la creación de peligro. ¿Se entiende, no? Esto es lo que habíamos visto. Habíamos dejado para más adelante tratar estos otros supuestos porque están íntimamente relacionados con otros conceptos que hacen a los delitos contra la seguridad común. Me parece que es mejor verlo en aquel momento. Por ahora decir que este inciso, lo único que contempla es un aspecto subjetivo dirigido a causar la muerte de alguien, usando para ello un medio idóneo. Por supuesto que tiene que tener conocimiento de que ese medio es idóneo para crear un peligro común y la voluntad de usarlo o de utilizarlo, no obstante ese conocimiento. Si no me equivoco, había quedado pendiente ¿no? ¿Ustedes llegan a ver la pantalla compartida? Sí. Sí, y el 6 lo vimos, profe. al inciso 6. Bien, perfecto. Vamos al cuarto, porque había alterado el orden, no me acordaba de qué modo. Acá tenemos el homicidio por placer, codicia, odio racial, lo tiene en el código a mano, ¿no? Odio racial o religioso, de género, a la orientación, a la identidad, a la orientación sexual. Vale decir, supuestos en los cuales aparece, fíjense, a lo largo de toda esta hipótesis del inciso cuarto, circunstancias o características que agravan el homicidio basados en un sentimiento personal del autor. Este sentimiento puede estar basado ya sea en el placer, en la codicia o en el odio. Ya vamos a ver de qué manera. Pero todos se refieren a esta circunstancia de experimentar determinadas sensaciones. El autor, el sujeto activo, mata por un sentimiento que él tiene que está vinculado con alguna de estas hipótesis.
Esperen un segundito. ¿Cómo lo debemos entender esto? Acá no hay ninguna duda que hay una subjetividad muy fuerte que está marcada por la norma, que tiene que ver con estas sensaciones que experimenta cualquier ser humano, pero este tiene que haber sido el motivo por el cual mató. Y debe tratarse de un verdadero motivo, es decir, la razón por la cual el sujeto activo actúa y provoca la muerte de un tercero. En el primer supuesto, lo hace por placer. Esto está vinculado a una vieja disposición que existía en nuestro código, que era el homicidio cometido por o con perversidad brutal. Es decir, aquella persona que excedía lo que habitualmente, ya sea en la elección de los medios, en el modo de realización o en su subjetividad, excedía lo que un simple homicidio podía llegar a contener. No olvidemos que son hipótesis basadas en circunstancias que agravan el homicidio. O sea, no es que en el caso de no darse el hecho es impune, ni mucho menos. Simplemente estos son supuestos en los cuales se agrava la penalidad y como tales deben ser, creo, interpretados restrictivamente y responder a un fundamento, a una razón. No es porque sí. O sea, es necesario acreditarlo. Por eso es muy importante, específicamente en el caso que estamos hablando, del homicidio por placer, determinarlo concretamente. Vale decir que debe comprobarse que el autor actuó matando a un tercero simplemente por la necesidad o el gusto de experimentar una sensación de bienestar. El que mata por placer es porque experimenta una sensación de bienestar que le causa precisamente ese placer, lo que genera, lógicamente, un mayor contenido en el grado de injusto, por un lado, por otro lado, una mayor peligrosidad. Y en esto también hay que ser cauteloso, porque alguna sentencia, hemos dicho que en esta clase de sucesos la jurisprudencia en general ha sido oscilante, nos vamos a encontrar con, tanto en doctrina como en jurisprudencia, con autores que opinan de una manera más amplia, otros más restrictiva, distintas soluciones para a veces idénticos casos o distintas opiniones dentro de un mismo tribunal o distintos tribunales de grado, ¿no? Y alguna vez se ha querido ver en el homicidio por placer aquel homicidio en el cual no se sabía exactamente el por qué alguien mataba a un tercero. Y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en un precedente lo aclaró muy bien y dijo, mire, placer no es ausencia de motivo. Placer es un plus, un extra que califica al homicidio y como tal debe ser acreditado concretamente en la causa. No es que mate sin motivo, al contrario, el que mata por placer mata por un motivo y ese motivo es el experimentar esa sensación de bienestar que le produce la muerte del otro. ¿Se entiende? Se trata de un verdadero motivo y como se trata de un agravante también, hay que acreditarlo perfectamente en la causa. No hay que confundir esto con el ensañamiento. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el inciso segundo al que mata por ensañamiento, alevosía? El ensañamiento es un modo cruel y perverso de matar, lógicamente, pero está asignado por la etapa previa. Es decir, el autor orienta su conducta a provocar padecimientos previos a la muerte, como para generar esa sensación de que el otro sufra, experimente su propia muerte. O sea, genera, al contrario que esto, genera en la víctima un padecimiento innecesario, ¿no?, previo a la muerte. En cambio, en el homicidio por placer, lo vemos desde el punto de vista del autor. Es el autor
quien debe experimentar esta sensación, esta manifestación de espíritu de carácter beneficioso para él, para tenerlo por acreditado. Entonces, no confundir ensañamiento con el homicidio por placer. También puede verse agravado, voy un poco rápido, podríamos hablar muchísimo más de todo esto, pero ustedes ya tienen subido también algún paper en el aula virtual, en el campus, que les sirve de base, les recuerdo que les sirve de base. Después ustedes lo complementan por cualquier otro libro de texto, ¿no? Porque pueden presentarse situaciones a veces que están en ese límite, ¿no? Yo creo que cuando se producen esa clase de situaciones, que nos encontramos en ese límite entre la posibilidad de una agravación o no, tenemos que estar siempre por el lado de la no agravación. No porque en caso de duda se juegue a favor del imputado, sino porque, a la inversa, el código al manifestar, el legislador argentino al manifestar que hay una circunstancia que supera lo natural, por llamarlo de alguna manera, del homicidio, lo natural en cuanto a sus requisitos típicos, debe esa circunstancia estar debidamente acreditada para poder imputarle a alguien un homicidio con una calificación como cualquiera de estas que estamos analizando. El segundo supuesto es la codicia, ¿no? El que está previsto acá, la codicia, que es el apetito desmedido de riqueza, de gran riqueza. Es decir, tiene que ver también con un sentimiento interno de parte del sujeto activo. Él quiere obtener una ventaja, un beneficio de carácter económico o patrimonial. Es codicioso. Y acá también, en orden al análisis de esta expresión, debemos distinguirla de aquel supuesto en el que el sujeto mata por precio o por una promesa remuneratoria. Porque también acá aparece esto del beneficio económico en torno o girando en torno a un homicidio. ¿Se trata de lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay bastantes diferencias. En primer lugar, acá no existe ningún pacto con un tercero. En el otro, recuerden que había alguien que pagaba y el autor aceptaba ese beneficio de carácter patrimonial, ya sea en forma de precio, antes del homicidio, o por una promesa de que iba a recibir dinero en caso que lo matara, por parte de quien se lo encarga. Mientras que acá, quien mata por codicia, lo está haciendo por el hecho de creer. No hay ningún pacto, por supuesto, no hay ningún tercero acá. Él cree que matando a esa persona, a la víctima, va a obtener una ventaja de carácter patrimonial. Caso típico que figura en todos los manuales y en los libros es el sobrino que mata al tío para heredar su fortuna. En este caso, podemos considerar que hay un obrar codicioso. El homicidio no se debe a ningún otro motivo más que el de la codicia. Él quiere escalar económicamente, él, cuando digo él, es el autor, quiere escalar económicamente en determinada posición y para eso comete un homicidio, pensando en esa ventaja económica. El motivo por el cual mata es siempre una ventaja de carácter patrimonial, que puede ser tanto de hacerse de dinero o propiedades, como librarse de una deuda, en la medida que también representa un beneficio patrimonial indirecto para el autor. Creo que quizás lo más complicado es lo que viene, el odio. Fíjense que estamos haciendo referencia también a sentimientos de carácter interno, muy personales por parte del autor. Acá, a la inversa del placer, el sentimiento es desvalorado. Acá estamos hablando de un menosprecio hacia alguien, algo que genera aversión, o alguien que genera aversión por determinados motivos. El sujeto
activo mata por un motivo, ya no es ni el placer ni la codicia, sino que es el odio. Es decir, una manifestación de carácter disvalioso que le genera otra persona. ¿Mm? ¿En qué puede estar basado ese odio según nuestro Código Penal? En primer lugar, el odio a la raza o la religión. Ahí mencionamos que es un sentimiento negativo, de aversión, de rechazo. Pero específicamente tiene que estar vinculado necesariamente a la raza o religión. Es decir, el sujeto activo mata por un sentimiento de odio a determinada raza, porque la víctima pertenece a determinada raza o a determinada religión, no por otra cosa. ¿Sí? Porque pertenece a la raza negra, amarilla, aria o lo que fuere, o porque pertenece a una religión musulmana, católica, la que fuera. O por no pertenecer, dice Núñez. Es decir, odia que un sujeto pertenezca a determinada raza o religión, o mata porque no pertenece o no comulga con determinada religión que es propia o de beneplácito para el autor. El objetivo entonces del autor está inspirado fundamentalmente en un odio a la raza o religión. No significa que cuando se mata a alguien de raza amarilla o negra, automáticamente va a funcionar este agravante. Para que funcione el agravante, tiene que haber sido el motivo por el cual le emprende contra la víctima y lo mata. Si yo tengo una discusión con, por poner un ejemplo, del supermercado chino y termino matándolo, no voy a cometer este delito agravado si fue por otra razón u otras las razones. Para que exista y sea aplicable este inciso, el motivo por el cual yo lo mato es porque pertenece a una raza diferente a la mía. ¿Mm? Si es por cualquier otro motivo y por cualquier otra circunstancia, esta situación no se va a ver agravada en los términos del inciso cuarto. Fíjense que la ley lo limita a la raza o a la religión. Antiguamente se hablaba de etnia, raza o religión. Incluso desde el punto de vista de la ley contra actos discriminatorios, se queda corto el Código Penal, porque limita el motivo del odio a la raza o religión, siendo que el odio puede estar inspirado en otro tipo de situaciones que no queden exclusivamente ancladas a estos supuestos, como por ejemplo, por citar lo mismo que cita la ley antidiscriminación, la nacionalidad. Si yo mato a alguien porque odio a los chilenos, a los brasileños, a los uruguayos o a los ingleses, no voy a cometer este delito. ¿Por qué? Porque no está comprendido dentro de raza o religión. Con lo cual, me parece que limitarlo exclusivamente a esto, más allá de una cuestión que eventualmente en algún momento pudo ser estadística, no tiene demasiado sentido. Algo similar pasa y alguna discusión trae esto que les decía anteriormente con la figura del genocidio. ¿Estamos hablando o no de genocidio acá? Ustedes han visto algo, ¿no? Creo que lo ven en Humanos o en las primeras materias que tiene que ver con este tipo de convenciones de carácter internacional que el Estado argentino ha ratificado, forma parte de lo mismo. Pero nuestro código se conforma con menos, no está castigando acá el genocidio, por más que pueda incluirse un delito de genocidio aquí dentro de esta figura. Porque se conforma con mucho menos. El genocidio está caracterizado por un propósito, ¿no? Que es una matanza generalizada tendiente a eliminar a determinado grupo étnico, racial, religioso, etcétera, etcétera, además de otras conductas, pero en lo que se refiere a la matanza o el homicidio. Es de carácter sistemático.
por lo general se refieren a poblaciones, a colectividades y muchas veces a sus minorías. Con lo cual tendríamos una hipótesis completamente diferente, porque acá basta con matar a una sola persona por el solo hecho de pertenecer a una raza o religión. No requiere tanto como el genocidio, que nos reclama la masividad y el propósito tendiente a hacer desaparecer, a eliminar una determinada raza o religión. En este caso, yo mato a una sola persona por su pertenencia a determinada raza o religión y el hecho queda atrapado en la figura del artículo 80, inciso cuarto. A la inversa, cualquier acto vinculado con un genocidio también, por supuesto, podría ser castigado por esta disposición, recurriendo al viejo principio, ¿no?, de quien puede lo más puede lo menos, en forma grosera, como para entenderlo de ese modo, me parece que es mucho más fácil. Pero son hipótesis completamente diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y nuestro Código Penal se conforma con mucho menos, no con una eliminación sistemática de un grupo, de una colectividad o de una raza entera. Y luego, el odio, de acuerdo a la última reforma al Código Penal en este aspecto, puede estar vinculado, siempre vinculamos el odio, ¿no?, ese sentimiento de aversión, de rechazo, de menosprecio, pero esta vez vinculado con el género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión, ¿no?, o su expresión. Esto tiene que ver, y lo tenemos que relacionar con algunas leyes que tienen que ver con la identidad de género, la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la CEDAW fundamentalmente. Y en este caso el autor obra también inspirado por un motivo, que es odiar al género. Y si bien yo hice referencia a estas disposiciones, vemos que acá el homicidio puede ser cometido tanto por un hombre, por odiar al género femenino, como una mujer, por odiar al género masculino. No estamos hablando acá de la preeminencia de uno sobre otro, sino al odio. La base en todos estos supuestos es el odio, ese sentimiento negativo. En este caso, inspirado o vinculado con un género determinado, porque la víctima pertenece a un género o a otro. Por lo tanto, autor puede ser tanto un hombre como una mujer y la víctima del mismo modo. Pero también puede estar inspirado por la orientación sexual. El autor odia la orientación sexual que tiene la víctima. Esto es, manteniendo el género, manteniendo la identidad, pero lo que sucede es que tiene o siente atracción por personas que pueden ser de diferente, del mismo o de ambos sexos. Cuando una persona mata a otra porque odia la orientación sexual, heterosexual que tiene alguien, está cometiendo este delito. Como también quedaría incluido dentro de esta figura aquel que mata porque odia la orientación homosexual o bisexual que pueda llegar a tener la víctima. No por otras razones, vuelvo a repetir, simplemente por el odio que debe estar acreditado. Debe acreditarse ese sentimiento de menosprecio, de aversión y de rechazo, en este caso específicamente el que estamos hablando de la orientación sexual. O también puede ser por la identidad de género o su expresión. Acá ya, ustedes lo han visto, ¿no? El tema de la identidad de género creo que lo ven en otras materias. Claro. Bueno, tiene que ver con esa vivencia, cómo lo experimenta cada persona, independientemente que coincida o no con el sexo asignado, dice la ley, al momento del nacimiento, y que puede incluso incluir transformaciones físicas, químicas o no. En definitiva, se trata de la identidad tal como cada uno la percibe. Es una identidad que está relacionada con el género como construcción cultural y no como una
decisión de carácter biológico. El autor lo que hace es matar porque odia la identidad de género que experimenta, que vive la víctima o su expresión. Esto tiene que ver con la vestimenta, el modo de hablar o comportarse, los modales, en fin. Teniendo en cuenta que estos delitos, mejor dicho, este delito, para los cuales es transversal alguno de estos sentimientos, da lugar al motivo, tiene que existir un motivo, y el motivo es estar reducido y limitado exclusivamente al placer, a la codicia o al odio, racial, religioso, de género, de orientación sexual, de identidad de género o su expresión. Si se diera cualquier otra circunstancia, no estaríamos en presencia de estas agravantes, sin perjuicio de que pueda existir alguna otra, pero no esta. Vuelvo a reiterar, porque a veces se presta confusión, esto tiene que estar acreditado, el menosprecio, la aversión o el rechazo por alguna de estas causales que menciona el tipo penal. Precisamente por tratarse de un elemento de carácter anímico, espiritual, si ustedes lo quieren llamar, desde el punto de vista del tipo subjetivo, únicamente el dolo directo va a ser compatible con esta figura. No hay posibilidad de que se cometa a título de dolo eventual. Ni hablemos de culpa, que eso tiene que ver con otra figura especialmente prevista por nuestro código, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, hola, ¿me escucha? Sí. Buenas Sí. tardes. Podría ser una pregunta tonta, pero estaba pensando, ¿qué pasa si mata a la persona por odiarla por dos motivos del artículo? Por ejemplo, odio racial y religioso al mismo tiempo. ¿Es doblemente agravado o no? No, en este caso sería doblemente agravado si se da otra hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, que se puede haber sido por encargo o por la concurrencia de dos o más personas. Pero no, estamos siempre dentro de la misma hipótesis con la pluralidad de motivos. Pero se considera que cometes este delito basado en pluralidad de motivos. Odio racial y religioso. Por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo que vos citaste. Bien, si no me Profe. equivoco, sí. Perdón, en relación a lo que dijo Valentina, igualmente la pena sería la misma, aunque fuese doblemente agravado, porque sería la Sí, máxima claro. de 35 años, ¿no? Está Sí, por decir Sería lo la mismo, perpetua. es la misma la cantidad de perpetua. pena. Sí, Claro, sí, es igual. la pena es la misma, la pena es la misma. Gracias. Pero bueno, cuando analizamos esto, estudiamos esto, el día de mañana, ustedes van a estar dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial como abogados, consultores, procuradores, fiscales, defensores, lo que fuere. Tenemos que ser muy precisos, porque esto tiene que ver más que nada con la calificación jurídica. La calificación jurídica tiene mucho que ver con los criterios de imputación, ¿no? Y una correcta imputación para garantizar que la persona pueda defenderse. Cada vez que nosotros imputamos a alguien de un delito tenemos que ser muy específicos, muy claros, porque esa es la primera forma de darle la posibilidad de que pueda defenderse. Si nosotros le estamos diciendo que el odio es racial, después no lo podemos condenar por odio racial y religioso a la vez. Estaríamos variando, en cierto modo, las circunstancias de imputación y la calificación jurídica que da motivo a una investigación. Entonces tenemos que ser lo más preciso posible. Por eso lo que ustedes me están preguntando es muy valedero, es muy valedero. No podemos decir, bueno, total, la pena es la misma, le imputamos odio racial, placer, codicia. No, 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 no. Un momentito, hay que darle la posibilidad de que se defienda. Y la posibilidad de que se defienda debidamente, conforme a nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, pactos y tratados internacionales, tiene que ver con esto, porque la calificación jurídica representa hechos, y hechos específicamente puntuales que van a dar la posibilidad de que la persona se defienda de esto, o por lo menos utilice todas las armas procesales que tiene a su alcance para tratar de o desbaratar la hipótesis fiscal o, expresión que no me gusta mucho, demostrar su inocencia, porque siempre
es el Estado, en este caso la Fiscalía, quien debe demostrar la culpabilidad de una persona cada vez que se le imputa. Y por eso tenemos que ser muy puntuales y precisos a la hora de calificar jurídicamente un hecho. Así que está muy bien sus dudas, las preguntas y todo esto que estamos analizando. Todo esto nos va a llevar después, se van a ir dando cuenta, nos va a llevar a que hay tantas circunstancias agravantes que no sé si están de acuerdo en que esto es una técnica legislativa buena, porque si hay una circunstancia agravante no se puede superponer con otra, porque si no carecería de sentido, aunque sea en parte. Y en el afán de delimitar concretamente cuál es la circunstancia agravante, teniendo en cuenta que hay tantas otras dentro del mismo articulado, a veces se torna dificultoso, es difícil. Son técnicas empleadas por el legislador argentino, ya lo vamos a ver cuando veamos otras figuras penales, en que la utilización de tantos verbos típicos o tantas circunstancias de agravación terminan al final confundiendo o generando un esfuerzo enorme en la doctrina y la jurisprudencia para separar una de otra. Ya lo vamos a ver especialmente cuando veamos en materia de sustancias estupefacientes, en donde la conducta consiste en comercializar estupefacientes, tenerlos para comercializar, almacenarlos, distribuirlos, darlos en pago, transportarlos, facilitar, suministrar, aplicar, que en un momento determinado decimos, bueno, pero ¿qué significa cada acción? Si todas son muy parecidas. Ahora, si el legislador las utiliza es porque le tenemos que dar un sentido diferente, porque si no hubiera usado una como sinónimo. Y acá pasa algo parecido. Pasa algo parecido con tantas hipótesis agravantes. En un primer momento había nada más que 3 en el Código Penal, luego se agregó alguna suelta en alguna ley modificatoria del Código Penal. Durante mucho tiempo existieron 7 incisos y en la actualidad tenemos 12 incisos agravantes. Y algunos, como el que vamos a analizar ahora, el inciso 7º, incluso puede confundirse con otra figura penal, que creo ustedes más o menos ya la manejan, que tiene que ver con el homicidio criminis causa, ¿no? El del artículo 80, inciso 7º. Como no sé si todos tienen el Código Penal a la mano, más o menos hago un esquema ahí para que quede claro, ¿no? Acá se comprende, también con pena perpetua, al que matare para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, por un lado, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, para un tercero, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Fíjense que utilizamos muchas expresiones, algunas difíciles de distinguir, pero lo que más me interesa es que este homicidio debe ser caracterizado como un homicidio conexo, es decir, tiene que tener una conexidad con otro delito, más allá de las expresiones utilizadas por el legislador. Esa conexión puede ser causal o puede ser final, siempre relacionado con otro hecho delictivo, que puede funcionar de una u otra manera, tal como vamos a ver seguidamente. Pero hago hincapié en el para y en el por. Ahí lo resalté, no sé si se puede llegar a ver con claridad, porque cada vez que... Genial. Cada vez que encontramos en la redacción de un tipo penal expresiones como esta, el que para o el que con el propósito de o el que con el fin de, me está diciendo que hay una ultraintencionalidad, ¿no? Está marcando la presencia de un elemento subjetivo del tipo, de carácter incluso anímico, ¿no? Que es lo que motiva al autor. Porque el autor mata para, es decir, está matando con una finalidad. Esto me habla de finalidad, de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. Por supuesto
que el dolo tiene que abarcarlo, pero va más allá. Y esto es importante porque el sujeto mata para preparar o para facilitar otro delito, aun cuando luego no lo haya consumado el otro delito, porque lo importante era la predisposición anímica del autor. ¿Se dan cuenta? Esta predisposición subjetiva del autor es la que hace caracterizar la modalidad agravante. El sujeto mata inspirado por un propósito diferente al homicidio y constituido por otro hecho delictivo en este caso. Este elemento subjetivo del tipo nos va a decir que cada vez que se utilice la expresión para, con el fin de, con el propósito de, con la finalidad de tal cosa o tal otra, únicamente me va a indicar que puede ser cometido con dolo directo y me va a traer como otra consecuencia que, aún no conseguido el resultado que pretendía el autor, el delito va a estar perfeccionado igual, aun cuando no haya logrado su objetivo. Con lo cual, fíjense cómo lo trasladamos a esto y decimos, el que mata para preparar, facilitar o consumar otro delito, queda consumado el homicidio calificado, aun cuando no haya consumado u ocultado el otro delito que pretendía consumar o ocultar. No es necesario que se cumpla el objetivo. ¿Por qué? Porque la presencia de ese elemento subjetivo nos está indicando precisamente eso, que no es, el delito es como si fuera de resultado cortado, cortado de resultado, como le dicen. El legislador corta antes la acción, no espera que se consuma el otro delito, el otro delito, sino que le basta con que el autor haya obrado inspirado por esa finalidad para agravarlo. Pero remarqué el para porque solamente se da en preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, o en asegurar el resultado o procurar la impunidad, ya sea para el autor o para un tercero. Y sin embargo, al final dice, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Acá ya no se habla de para, sino de por. Y acá es donde aparece la conexión que es causal. En los otros, lógicamente, se habrán dado cuenta que es una conexión final, tiene que ver con la finalidad del autor. En aquellos supuestos de para hay una conexión final. En el por, una conexión causal. ¿Cómo funciona todo esto? Les decía que se puede prestar a confusión, creo que lo marco por ahí, con el latrocinio, con el artículo 165. Si ustedes lo tienen a mano, ahí ya hay una pena divisible en el artículo 165 de 10 a 25 años, el que con motivo o en ocasión de un robo resultare un homicidio. Entonces se puede llegar a confundir esto. Trataremos de muy sencillamente despejar, después ustedes lo ven, también hay una serie de disquisiciones doctrinarias y jurisprudenciales al respecto que no siempre son coincidentes. Vamos por partes. Cuando se trata de preparar o facilitar otro delito, estamos hablando de aquel sujeto, estoy hablando de la primera hipótesis, ¿no? En donde el autor de este homicidio mata, por ejemplo, al custodio de la bóveda donde se encuentra el dinero para poder llegar a cometer el delito. El de robo, un delito contra la propiedad, se van a quedar con ese dinero. Mata para prepararlo en sí mismo, para facilitarlo en cuanto allana los obstáculos, los hace más sencillo su camino al objetivo. Su objetivo es cometer otro delito, en definitiva, ¿no? Siempre es posterior el otro delito. Acá el homicidio es anterior al objetivo del autor. Aparece como un homicidio precedente. Mato para preparar un hecho de robo, para facilitar una estafa, un robo, para poder consumarlo. En fin,
siempre con esta finalidad. El delito aparece antes, el delito de homicidio aparece antes, y lo posterior es el delito que él pensaba cometer. Siempre se tiene que cometer, perdón, siempre debe tratarse de un delito, es decir, de una conducta típica y antijurídica. No cometería esta forma agravada quien mata al personal de tránsito para poder cruzar un semáforo en rojo, porque se trata de una infracción, ¿se entiende? Siempre tiene que estar referido a un delito. Y en estos casos, el otro delito siempre va a ser doloso, nunca culposo. Porque si estoy preparando otro delito, quiere decir que estoy dirigiendo mi voluntad a lograr o a la consecución de un hecho delictivo. Sin embargo, cuando se trata de procurar la impunidad o por no haberse logrado el fin propuesto, ¿no? Pero fundamentalmente en el caso de procurar la impunidad para sí o para otro, acá se invierten la relación. El homicidio es posterior. El homicidio es posterior, es decir, mato para asegurar los resultados, puede ser incluso concomitante, pero para que ustedes lo entiendan, mato para procurar la impunidad, es decir, mato al testigo, a un testigo, mato a quien se me interpone en mi camino, o mato por no haber logrado el delito que yo pretendía cometer. Como si fuera por despecho, ¿eh? No por venganza, no es una decisión fría, calculada, programado. Es decir, como no lo pude hacer, por ejemplo, intenté una violación y mato a la persona, a la víctima, por no haber logrado precisamente ese delito. En este caso es posterior. Cuando se trata de procurar la impunidad, el delito precedente al homicidio puede llegar a ser culposo. Si tengo un accidente de tránsito, lastimo o mato a alguien imprudentemente, culposamente, y veo que hay un testigo. Yo tengo antecedentes penales, no quiero sufrir un proceso penal que me puede llevar a la cárcel. ¿Y qué hago? Para procurar mi impunidad, mato al testigo, es decir, un homicidio posterior a un hecho previo que es delictivo, que es un homicidio, un accidente, lesiones culposas o homicidio culposo. ¿Se entiende? O sea que el homicidio criminis causa puede jugar de esta manera, tanto en forma anterior, concomitante o posterior, de acuerdo a cuál fuera la hipótesis tratada. Si Una pregunta. Sí. Cuando el homicidio era para el homicidio que se intenta cometer, ¿es doloso? ¿El delito es doloso? Claro. ¿Por Bien. qué? Porque hay una finalidad. El sujeto mata para cometer otro delito. Quiere decir que ya lo tiene previsto en su mente. Por eso hablamos de conexión. Lo importante de todo esto es la conexión ideológica en los primeros supuestos, porque él tiene ya la idea de cometer otro delito, o lo va a cometer, lo está cometiendo, pero siempre conectado ideológicamente con otra figura penal. Por eso hablamos de conexión ideológica en esos supuestos o causal en el supuesto de no haber logrado el fin propuesto, que el autor mismo se hubiera propuesto al intentar la comisión de otro hecho delictivo. Pero siempre tiene que estar conexos. Por eso se lo denomina homicidio por conexión. Criminis causa significa que tiene una causa criminal. Y esto hace que se descarten cualquier otro propósito que no se refiera a un crimen, es decir, a un delito perfectamente compatible con aquellas características de conducta antijurídica, típica y antijurídica, ¿no? Bien, y decía que a veces es difícil, cuando se trata el otro delito, se trata de un delito contra la propiedad, es difícil distinguirlo del artículo 165. El problema viene, como siempre,
de tomar dos fuentes, una española y otra del Código Italiano. Y frente a un hecho de esta naturaleza, cuando alguien con motivo u ocasión de robo resulta, fíjense que la ley en el artículo 165 habla de que resulte un homicidio, no dice una muerte, resulte un homicidio. Nos está dando las características típicas de un hecho previsto por la ley penal en este caso. ¿Qué homicidios quedan comprendidos ahí? Los casuales, es decir, dos sujetos entran a robar a un mercado con armas de fuego y el custodio que estaba adentro comienza a disparar y estos salen en los tiros y un transeúnte que pasaba por ahí muere, en el mismo contexto circunstancial de tiempo. Hubo un robo, en ocasión de un robo resultó un homicidio. Quedaría incluido dentro del artículo 165, dentro del artículo 80, inciso séptimo, o en otra disposición. ¿Qué pasa en esos supuestos? ¿Qué homicidios quedan comprendidos en el artículo 165? Para saber cuáles quedan en el inciso séptimo del 80. Los casuales, fortuitos, culposos. Bueno, y acá tenemos un bagaje de opiniones doctrinarias y jurisprudenciales completamente diferentes. Soler, por un lado, que habla que quedan incluidos en el 165, estoy hablando, los culposos y los preterintencionales, mientras que si es un homicidio doloso, el hecho va a parar al artículo 80, inciso séptimo, dice Soler. Otros hablan de que quedan incluidos solo los cometidos con dolo eventual, otros solo los culposos, otros todos los que no queden en el inciso séptimo. No hay uniformidad de criterio, ni doctrinario ni jurisprudencial. ¿Qué hacemos entonces? Me preguntarán ustedes. Yo creo que ahí tenemos que tener pautas, ¿no? Si bien, si me preguntan desde un punto de vista de política criminal, habría que corregir todo esto, porque está suficientemente protegida una u otra figura, pero no las dos a la vez, en distintos lugares, ¿no? Unos delitos contra la propiedad y otros como delitos contra la vida. Lo cierto es que los circunscribimos en primer lugar a los delitos contra la propiedad. El artículo 165 se refiere a los delitos contra la propiedad, nada más. Acá no estamos ocultando otro delito que tenga que ver, por ejemplo, contra el honor, contra la integridad sexual, ni de ninguna otra naturaleza. La dificultad aparece cuando se trata de delitos contra la propiedad y hay un homicidio en el medio. Y por otro lado, no solo lo tenemos que vincular con la finalidad del autor, con el bien jurídico tutelado, sino también con la penalidad. Acá en el artículo 80, inciso séptimo, la penalidad nos habla de una prisión o reclusión perpetua, mientras que en el artículo 165 una pena divisible de 10 a 25 años. Es diferente, más allá de que después en las consecuencias o en su cumplimiento la diferencia no sea tan grande, pero de hecho está marcado como un hecho mayormente lesivo el del 80, inciso séptimo. Con lo cual, el artículo 165 tendría que contemplar lesiones a la vida que no sean tan graves como esta. Esto es lo que a mí me hace llevar a entender estas dos pautas, bien jurídico tutelado, el propósito del autor y la penalidad, en reducir aquellos homicidios resultantes del 165 a aquellos que sean cometidos únicamente con dolo eventual. ¿Por qué? Porque imaginemos que alguien, en esta hipótesis que le di, entra a robar a un supermercado, comienzan los disparos, este se da vuelta e incluso de un disparo mata a alguien, lesiona a algunos, mata a alguien
que está fuera del foco por una bala perdida. Es un hecho completamente que podría estar dentro de las previsiones del autor, podría ser considerado como un homicidio culposo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? La muerte. Tengo un robo, hurto, lo que fuere, un robo calificado doloso, que no supera, por más agravado que sea, esos 15 años de prisión, más un homicidio culposo en concurso ideal en un mismo contexto, cuya pena no supera los 5 años de prisión. Entonces, es como si yo lo analizo en un concurso delictivo de un robo más un homicidio culposo, ¿cómo le vamos a aplicar una pena de 10 a 25 años? Más grave o tan grave como el homicidio doloso. Simple. ¿Se dan cuenta? Aplicar el 165 a supuestos de homicidios culposos, preterintencionales, o como ustedes quieran llamarlos, implicaría una afectación al principio de culpabilidad por falta de proporcionalidad punitiva. Lo que me lleva a deducir conjuntamente con las otras premisas que únicamente tienen que ser comprendidos los homicidios con dolo eventual. ¿Por qué? Porque dejamos exclusivamente los homicidios resultantes de dolo directo para el artículo 80, inciso séptimo. De esa manera, si nosotros medimos un robo, voy al 165, ¿no? Un robo seguido de un homicidio con dolo eventual, la pena de 10 a 25 años es más que proporcionada con las figuras del 79, 164, 165, etcétera, etcétera. Es mi opinión. Pero le digo, acá se van a encontrar con pluralidad de hipótesis y de opiniones, ¿eh? Esto, mírenlo ustedes donde sea, pero sepan que hay distintas opiniones y sepan que hay una serie de razonamientos, por lo menos desde este punto de vista del mío, que me llevan a concluir en eso. Es coincidiendo en cierto modo con Fontán, Balestra y Bonpadre. Si ustedes toman a Soler va a decir otra cosa, si toman a Chiappini o a Molinario o cualquier otro autor, los va a llevar a otra conclusión. Pero bueno, esto es opinable. Incluso fíjense que lo difícil está en relacionar el 165 con esto, con este inciso, en la medida que se trate, vuelvo a insistir, de delitos contra la propiedad, el caso de robos, fundamentalmente, porque de alguna u otra manera es condicionante de qué homicidios quedan comprendidos en el inciso séptimo. Y la realidad muestra hipótesis similares que pueden entrar en una o en otra conducta delictiva todos los días. Todos los días. Estos son delitos muy frecuentes. Y la jurisprudencia ha llegado a estas conclusiones disímiles. Incluso ha considerado que encuadraba en el artículo 165 el homicidio de un compinche, es decir, del autor, del coautor del robo, en manos, equivocadamente, ¿no?, por casualidad, en manos del otro coautor. O también ha incluido supuestos del artículo, le ha puesto robo agravado en los términos del latrocinio, cuando incluso la muerte de su compinche era producido por un tercero ajeno, llámese de la fuerza policía, custodia privada de un establecimiento, lo que fuere. Es decir, cuando el autor del disparo que ocasionaba la muerte no era el autor del robo. Lo cual me parece, en mi criterio, que estamos excediendo. Creo que el autor del artículo 165 tiene que ser el que provoca la muerte. Pero como la expresión resultar un homicidio es muy amplia, algunos se agarran de eso para decir, miren, usted está limitando el tipo penal porque acá cuando habla de resultar un homicidio, no dice que tiene que haber sido cometido por el autor del robo. Puede haber sido por cualquiera. O incluso puede haber sido preterintencional. Fue más allá de la intención y a título de culpa. Me parece a mí, con todo respeto para aquellos que opinan de esa manera, que nos estamos excediendo en esa calificación
legal en atención a las características que tiene el bien jurídico tutelado, a la finalidad propuesta por el autor y a la proporcionalidad de las penas. En lo anteúltimo, tengo que decir, y no siempre es fácil determinarlo, en el caso de este artículo 80, inciso séptimo, el autor quiere matar, ¿sí? Pongámosle para robar, para conseguir un robo o para ocultarlo, mientras que en el artículo 165 la finalidad es robar, es cometer un delito contra la propiedad. Desde el punto de vista subjetivo son muy diferentes las realidades. El problema se plantea a la hora de acreditarlo procesalmente, es decir, de poder comprobarlo en un proceso penal. Pero esto es una cuestión ajena a lo que es el derecho penal de forma. Pero sí sepan, porque ustedes van a leer cualquier texto o cualquier decisión judicial que por ahí no coincide con lo que estoy diciendo. Sepan que existe, que es respetable. En mi caso yo no la comparto, pero hay otras opiniones que, a mi modo de ver, extienden el tipo penal del 165 hasta esos extremos, ¿no? Bien. Los incisos, 8 y 9, no sé si los tienen a mano, no son muy complicados. Tiene que ver con la calidad del sujeto activo. No me pareció la pena marcarle ninguna característica en particular. Vamos bien con el horario, ¿no? Sí. El artículo 8º castiga también al que matare a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policial o penitenciaria, por su función, cargo o condición. No presenta mayores dificultades. Acá es un agravante que se da por la calidad del sujeto activo, del sujeto pasivo, a diferencia del siguiente, que es como si fuera el reverso de esta disposición. Se los leo, el 9. El que matare abusando de su función o cargo cuando fuere miembro integrante de la Fuerza de Seguridad Policiales o del Servicio Penitenciario. Fíjense que son hipótesis que contemplan la misma calidad de la persona, en un caso como sujeto activo y en el otro como sujeto pasivo. En este último supuesto, lo que exige es un abuso del cargo, nuevamente no cualquier homicidio cometido por un policía, por poner el ejemplo más habitual, va a ser agravado, sino que tiene que haber abuso de la función. Este abuso de la función está relacionado con el ejercicio de la misma y obedece a aquellos casos de gatillo fácil, según dice la exposición de motivos y el informe que fue presentado para incluir esta causal agravatoria dentro del artículo 80, para comprender y castigar de un modo más enérgico esos tipos de supuestos. Lo mismo que el anterior, en una época en Argentina donde se daba esa hipótesis de que se mataba a alguien por su pertenencia a una institución policial. Fíjense que también no deja ser una especie de odio, ¿no? El que mata a alguien que pertenece a esas fuerzas policiales es porque en realidad está odiando. Pero claro, no se trata de un odio racial o religioso, sino que es más un odio a su función. En este caso, particularizada en el ejercicio de una función pública de carácter policial o penitenciaria. Pero adviertan que ya se empiezan a complicar la distinción de cada una de las hipótesis. Acá quizás no es tan grave, no es tan complicada, porque estamos hablando de un homicidio en el que creo que el sujeto activo está actuando por odio. No lo dice, pero si mata a alguien por su pertenencia a las fuerzas de seguridad es porque realmente lo está odiando, porque tiene un sentimiento de aversión por su pertenencia a esa fuerza. Con lo cual estaríamos muy cerca del odio, no comprendido en esta hipótesis en el inciso 4, porque no se trata de un odio
de raza, religión o de género, de orientación sexual, identidad de género o su expresión. ¿Se entiende? Perdón, profesor, pero está la pantalla en el criminis causa. ¿En qué? Inciso 7, la Sí, pantalla. no los tengo marcados el octavo y el noveno, les decía, Perdón. porque es muy sencillo. Es muy sencillo y no presenta mayor dificultad. Calidad del sujeto activo y calidad del sujeto pasivo en esos casos. Es un agravante que se funda en eso. El inciso 10, yo voy rápido, cualquier cosa me frenan y me preguntan. El inciso 10 obedece a otra clase de circunstancia histórica en Argentina. Esto no es ya una época en donde se mataba o había muchos homicidios de policía por pertenencia a la institución, ni casos de gatillo fácil como para justificar el inciso 9, sino se trató de la derogación del Código de Justicia Militar. Se creyó en aquel momento necesario que, al derogarse el Código de Justicia Militar, se incluyeran algunas disposiciones en el Código Penal que merecerían una mayor atención. Y es por eso que nace este inciso 10. Acá se castiga a la persona que matare a su superior militar frente al enemigo o, agrego yo, frente a la tropa formada con armas o en armas. Tenemos, por un lado, que este agravante se funda en la condición o calidad de sujeto activo y sujeto pasivo. Es una calidad de carácter especial incluso, porque no solo es un militar, sino que tiene que haber una diferencia de jerarquía. El autor es un militar de rango inferior a la víctima. Vale decir que acá el legislador ha tenido en cuenta, ha tenido en consideración la calidad de autor y de víctima y ha tenido en cuenta la calidad especial de cada uno de ellos, estableciendo que el sujeto activo tiene que ser no solo un militar, sino además de rango inferior. ¿Por qué? Porque el hecho consiste en matar a su superior jerárquico. Lógicamente, llegamos a esta conclusión. Y además, establece circunstancias de tiempo, de lugar, porque no basta con eso. Si un militar mata a su superior jerárquico durante el trámite de una actividad de carácter militar interna o en las barracas o en la guarnición, no comete este delito, por más que el occiso sea un superior jerárquico. Es necesario además que esa muerte se haya producido frente al enemigo o frente a la tropa formada con armas. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo van a estar frente al enemigo? ¿Puede ser una situación de guerra, profe? Claro, fundamentalmente, si hablamos de enemigo, hablamos de guerra y de carácter internacional, ¿no? Porque la función de las fuerzas militares es precisamente la custodia de la seguridad externa de la nación. En una situación de guerra. Ahora bien, ¿en qué situación de guerra? Hoy ustedes saben que los avances tecnológicos que se proyectan sobre todo tipo de instrumentos hacen que la mayoría de este tipo de batallas no se celebren como era antes, que en uno de los lados o en los altos de la montaña se ubicaba un ejército, en el otro el ejército enemigo y abajo el campo de batalla. Hoy se trabaja con tecnología, apretando botones se hace la guerra a través de misiles, aire, tierra, agua, en fin.
Entonces, es muy difícil que se dé esta hipótesis. Supongamos que pueda darse, supongamos que en el conflicto con Malvinas, frente al desembarco británico, un militar de este lado argentino matara a su superior jerárquico, frente al enemigo. Frente al enemigo no solo significa una cuestión de límites, sino que también sea observado por el enemigo. Y acá es donde radica el fundamento del agravante. Porque si no diríamos, ¿por qué este agravante? Porque disminuye las posibilidades de defensa del Estado argentino. Si fuera así, esto debería ser un delito contra la seguridad de la nación, no ubicado aquí, sino ubicado en el título 9 del Código Penal. Y en realidad, si nosotros vemos, les dije que esto provenía de la derogación del Código de Justicia Militar, esto tenía que ver con una forma de insubordinación frente al superior militar o a la jerarquía militar. Y esta insubordinación frente al enemigo era considerada, o a la tropa formada en armas, es decir, antes de que comience la guerra o en un acto bélico de cualquier naturaleza, porque esto implicaba no solo la insubordinación, podría generar una insubordinación por parte de los propios militares argentinos, sino que esto incluso podía inspirar al ejército enemigo en darle mayores ánimos, ver que el caos reinante dentro de las tropas internas, en cierto modo, generaban esa sensación de inconformidad, de desorden, en fin, de insubordinación, y por lo tanto, dentro de lo que era el Código de Justicia Militar, estaba ubicado dentro del capítulo de infracciones relacionadas con la disciplina militar. Hoy en nuestro Código Penal realmente yo no sé si hace falta, está ahí, puede darse la hipótesis o no, para saber qué es un militar, o mejor dicho, perdón, quién es un militar. Tenemos que recurrir al artículo 77 del Código Penal, que nos va a dar una definición entre la terminología utilizada en el Código, que no solo se refiere a los que tienen el rango militar, sino que incluso civiles en la cadena de mando pueden llegar a ser considerados en la medida también que den órdenes en este sentido y puedan llegar a cometer delitos. Si vamos al extremo, ¿quién es el jefe de todas las Fuerzas Armadas en nuestro país según nuestra Constitución? Presidente. Exactamente, el presidente de la Nación, que es un civil, pero que cumple una función dentro de esa cadena de mandos y en determinadas circunstancias, vean el artículo 77 del Código Penal, pueden llegar a ser pasibles de, como víctimas de este delito también, ¿no? O autores, llegado el caso. Sí. Perdón, ¿se podría relacionar, capaz nada que ver por lo que dijo del capítulo 9, pero, o el título 9, perdón, no me acuerdo. Algo de Título 9 traición del Código Penal, algo de Claro, traición también podría exactamente. ser que se vincule acá. Exactamente. El título 9 del Código Penal, yo por ahí, ustedes presten atención a los títulos, es la mejor manera de tener claro el Código Penal. Vean dónde están los títulos, cómo se denominan, qué artículos comprenden, porque de esa manera tenemos un manejo más claro, teniendo en cuenta que cada uno de los títulos representa un bien jurídico diferente y que, por ende, todos los tipos penales que están incluidos bajo esa denominación dentro de un mismo título tienen que responder a una lesión o puesta en peligro de ese bien jurídico tutelado. La relación entre bien jurídico y tipo penal es muy importante, algo que mencionamos ya desde la primera clase, ¿no? Pero es exactamente así como decís. El título 9 del Código Penal, que va desde el artículo 214 en adelante hasta el artículo 225, comprende los delitos contra la seguridad de la nación. Y el primer capítulo incluso se denomina traición. Es decir, el artículo 214 comprende los hechos de traición. Y el capítulo segundo, los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación en cuanto pueden generar reacciones por parte de terceros estados y provocar la guerra, que es lo que tiende a evitar el capítulo segundo.
La diferencia entre las figuras del capítulo 1, de los delitos contra la seguridad de la nación, de las del capítulo 2, está dado por ese estado de guerra. Lo que se quiere castigar en el capítulo 2 son conductas que pueden llegar a provocar la guerra, mientras que en el capítulo 1 requiere necesariamente de una guerra en curso, ya provocada. No puede haber traición si no hay una guerra internacional en curso. Para que pueda darse una figura de traición del artículo 214, corrijo, ya después lo vamos a ver, 119 de la Constitución Nacional, y después aclaro por qué corrijo, tiene que haber una guerra de carácter internacional. Por eso cuando ustedes vean en algunos medios periodísticos, medios de comunicación, que no hago nombre, fulanito le imputó a menganito el delito de traición a la patria, primero tenemos que ver en qué guerra internacional estábamos. Porque sin guerra internacional no puede haber un delito de traición, dado que, según el artículo 119 de la Constitución Nacional, la traición consistirá únicamente, dice la Constitución, en tomar las armas contra la nación, 1, o unirse a los enemigos prestándole ayuda o socorro. Son 2 conductas delictivas, únicamente dice la Constitución Nacional. Tomar las armas contra la nación, y no basta unirse al enemigo, es unirse al enemigo prestándole ayuda o socorro. Es algo más que una mera unión de carácter espiritual. Es una unión con colaboración. Son 2 las conductas que marca la Constitución Nacional. Nuestro Código Penal, nuestro legislador argentino no fue muy prolijo y lo dividió en 3. Si ustedes ven el 214 dice, más allá de la descripción de la pena y del sujeto activo, tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo o prestarle ayuda o socorro. Tremendo error de la legislación argentina frente a una disposición de carácter constitucional, no corregida hasta el día de la fecha. Pero bueno, siempre tiene que haber un estado de guerra internacional. Entonces, bien decías que esa conducta, a lo sumo, lo que puede generar es un acto de facilitación del enemigo en cuanto a poner en riesgo la seguridad de la nación. Y lo que habría que hablar ahí es de proteger un bien jurídico colectivo superior, como es la seguridad externa de la nación argentina, y no tanto un delito contra la vida. Porque es como que al legislador argentino no le importara tanto la vida del militar, sino las consecuencias que tiene para la seguridad de la nación ese homicidio. Está acá solo porque es un homicidio. Exactamente, y no porque sea un homicidio. Porque con el mismo criterio, que un militar que mata a otro de rango similar o igual, no comete este delito agravado, comete un homicidio simple. Claro. Y aún cuando estuviera frente al enemigo o frente a la tropa formada con armas. O a la inversa, ¿no? Que el superior mate al inferior. Vamos a suponer que un militar de rango superior mate a uno de rango inferior. ¿Es un homicidio simple o agravado? Simple. Bien, lógicamente. Entonces, por más que lo mate frente al enemigo, ¿no es cierto? Tiene que ver con la traición y con la superioridad jerárquica. Es una figura que debe desaparecer, pero en el caso de haber estado, tendría que haber estado en el título 9, a mi modo de ver, en el título 9 y no en este título 1. Gracias. Les puedo contar, así como infidencia, queda grabado, pero bueno, como infidencia, esto es una reforma que llevó adelante fundamentalmente uno de los promotores de esta reforma, porque tuvo que modificar el Código de Justicia Militar, fue el doctor Zaffaroni. Con el doctor Jiménez, que también es profesor de la facultad, colega, amigo, escribimos un pequeño comentario, un pequeño librito, que ya ni me acuerdo el título, perdón, pero bueno,
y el doctor Zaffaroni quiso participar haciendo unas palabras preliminares. Y en la intimidad nos reconoció diciendo, bueno, sí, tienen razón, pero bueno, había que hacer la reforma, si bien fue un poco apresurada, el día de mañana se puede corregir. Pero hasta él mismo, que fue un poco el promotor de toda esta reforma, a todos los artículos del Código Penal que tienen referencias a los militares, me parece que hay que mirarlos o someterlos a una reforma integral, ¿no? Y sigue sin cambiarse. Sigue sin cambiarse. Eso que se podía sacar, sigue sin sacarse. Exactamente. Acá me están diciendo, me estoy pasando la hora, algunos tienen toda la razón del mundo, perdón. No pude llegar a ver los dos últimos incisos. Doctor. Lo vemos la semana que viene, el lunes, si es posible. Sí. Doctor, ¿podría poner igual la foto, así sacamos captura de los últimos dos incisos para leerlos? El octavo, el noveno y el décimo lo pueden ver del aula virtual. Yo acá solamente les pongo para que vayan viendo a medida que vamos hablando, pero en el campus virtual está mencionado, son cortitos los comentarios, incluso lo pueden ver de cualquier articulado. No creo que sea de mucha utilidad, si quieren lo hago, pero ustedes tienen acceso al campus, ¿no? Sí, profe. ¿No les resulta fácil verlos de ahí? No sé Sí, es quién lo me habló. mismo. Porque no merece demasiada atención, me parece que es perder demasiado tiempo en esto. ¿Quién fue que me hizo la pregunta? ¿Rocío? Sí, doctor, igual hablaba del inciso 11 y 12, que están las plantillas. Eso lo vemos el lunes, sí. Eso lo vemos el lunes y no queda grabado. También están en el campus, ¿eh? Pero ahí pueden presentarse otro tipo de problemitas, más allá de lo que ustedes vean, por sus propios medios, lo que está en el campo, me gustaría charlarlo porque hay también ciertas discusiones en el caso del femicidio, la calidad del sujeto activo o pasivo, la violencia de género, la vinculación con el inciso primero, la vinculación con el inciso 12, en cuanto está relacionado con el inciso primero, las circunstancias extraordinarias de atenuación para este tipo de supuestos. Eso lo vemos todos juntos el lunes que viene o queda grabado. No te hagas problema. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del inciso Sí, 8? los que se quieran retirar no hay ningún problema. Si es un policía jubilado o retirado, ¿entra este inciso o no? Bueno, es Porque una de como las dice pocas... condición... Sí. La ley no hace, es una de las pocas controversias que pueden generarse con esto. No me pareció muy relevante. Véanlo también ustedes de cualquier texto. Yo creo que sí, porque habla de condición, ¿no? Quiero que no pierde la condición de policía aquella persona que se retira, salvo que haya sido echado de la fuerza, porque también comprende las situaciones en que el mismo se encuentra de franco. Acá lo que estamos hablando otra vez es de una cuestión de carácter anímico, interno, por parte del sujeto activo. Él, digamos que atropella, por decirlo de alguna manera, contra el sujeto pasivo por la condición que tiene. No requiere que esté en pleno ejercicio. Puede incluso estar de licencia, puede estar de franco, puede estar, digo, de licencia por enfermedad o lo que fuera. Lo importante es verlo del lado también del sujeto activo. Lo mata por pertenecer a la fuerza. Como los jubilados no pierden la condición de policía. Si el sujeto activo lo mata precisamente porque es de la policía, aunque esté jubilado, queda comprendido dentro de la agravante. Por eso digo que tiene que ver más con el odio que con la calidad del sujeto, ¿no? Porque no es tanto por la función específica, porque puede tratarse de un policía que lo único que hace es una custodia de caudales, no está en la persecución del delito, ¿no? Pero el sujeto activo lo mata prácticamente por pertenecer a la fuerza, aun cuando se encuentra en la parte administrativa de la fuerza policial. Por eso yo creo que sí quedan comprendidos, respondiendo concretamente la pregunta. Sí. Difícilmente Gracias. puede hacerlo,
difícilmente puede hacerlo a la inversa, como autor, porque ahí debe haber un abuso de la función, ¿no? Con lo cual exige, estoy hablando del inciso siguiente, lo cual exige que se haya servido de la función para cometer el homicidio. Entonces ahí ya me parece un poco más complicado. No lo descarto porque puede requerir la colaboración de terceros que sí están en ejercicio, en actividad, pero en términos habituales creo que sería mucho más poco probable, por llamarlo de algún modo, que un jubilado abuse la función policial, porque no la está ejerciendo. Tiene la condición, pero no tiene el ejercicio de la función. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, no sé si Profe, disculpe. alguna otra cosa. Sí, Yo había notado la clase pasada que creo que era Sofía Tizone, hizo una pregunta que usted dijo que íbamos a analizar esta clase. ¿Se la puedo No, más adelante plantear? era, cuando veamos delitos contra la administración pública, creo. No sé, yo sé que es el que tengo anotado que dice cuál es la diferencia en la intención del artículo 80, inciso 5, al 186, sí. inciso 5. No, lo dije antes. No sé si entraste más tarde. Ah, no, se me corta de ratos, puede ser eso. Ah, no, dije que para no entrar en tantas disquisiciones fundamentalmente con el artículo 186 quinto, en donde ahí también hay una causa inmediata a la muerte de una persona, que por ahora nos limitaron, que eso lo íbamos a ver no solo en esta clase, sino cuando lleguemos a tratar los delitos contra la seguridad pública o seguridad común del título 7, y que se quedaron con la idea de que el artículo 80, inciso quinto, comprende y limita exclusivamente aquellos homicidios cometidos con plena intencionalidad y propósito por parte del autor, en donde la subjetividad estaba dirigida y encaminada a matar. A matar. Y que no tuviéramos presente más que ninguna otra consecuencia, en la medida que mataba con un medio idóneo para crear un peligro común. Por lo tanto, que quedaban comprendidos dentro de esa hipótesis aquellos delitos que, vinculados con el homicidio, tuvieran esa estrecha relación de carácter subjetivo. Y por lo tanto, y por ende, solo con dolo directo. Vale decir que en el artículo 80, inciso quinto, va a comprender los homicidios a los cuales se le puede atribuir la muerte a título de dolo directo exclusivamente. Y que dejábamos para ya más adelante, no ahora, no al final de la clase, porque yo lo haría con gusto, pero nos tendríamos que remitir, tendríamos que hacer referencia a esto. Me queda sin ver el femicidio, las circunstancias extraordinarias de atenuación relacionado con esto, el homicidio preterintencional, el culposo, el estado de emoción violenta. Nos van a quedar muchas cosas y se nos acercan los tiempos del parcial, me dijeron el 4. No tenemos más que un par de clases, 2 o 3 clases como mucho. Entonces dije, mejor lo dejamos para más adelante, cuando veamos seguridad pública o seguridad común, ahí vamos a retomar el tema del artículo 80, inciso quinto. Por ahora, quedarse con esa idea del dolo directo, muerte querida y buscada por parte del autor, a través de un medio que debe ser idóneo para generar un peligro común. Peligro corrido, efectivamente, en la opinión de algunos autores. Para otros basta con que el medio sea idóneo aunque el peligro no haya existido. Caso de Fontán Balestra, ¿no? Pero lo dejamos para más adelante porque si no, no llegamos ni a la mitad de lo que tenía previsto para ver antes de este primer parcial, y me parece que es más importante estructurarlo de esta manera. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, le tenemos que dejar, ya quedó poca gente, y tenemos que dejar no solo a aquellos otros que tienen algún otro compromiso en otra materia, sino para que lo compartamos entre todos, ¿no? Así que si les parece bien, nos vemos el lunes, lo que puedan, si no va a quedar grabada la clase.
¿eh? Gracias, profe. Gracias. Nos vemos el lunes Chao, profe. con algunos. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Chau, chau.